Bendiciones con todos. Tema 124, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús ora por sus discípulos y utilizamos San Juan capítulo 17, versículos del 6 al 19, que dice lo siguiente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué maravillosa palabra. Llegamos hoy a la parte de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde pide por sus 11 discípulos. Recordemos que el momento de la muerte de nuestro Señor se está acercando y ahora nos encontramos en el Getsemaní, el lugar donde, de acuerdo a los evangelios sinópticos, Jesús eleva una oración a su Padre pidiendo fortaleza para enfrentar los martirios que le venían y poder así culminar con la obra redentora que se le había encomendado. Dice Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44 lo siguiente. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su angustia fue notable y de alguna manera el nombre del lugar donde oró nos sugirió esto, ya que Getsemaní significa prensa de aceite. Y esto es lo que precisamente está pasando. Nuestro Señor está siendo presionado por los acontecimientos que vendrán, pero que le dará la victoria final. Ahora tenemos la oportunidad de estudiar parte del contenido de aquella oración que dirigió en aquel lugar. Han conocido tu nombre. La oración por los discípulos comienza con la afirmación de la obra que Jesús ha realizado en ellos. Él dice a su Padre, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Nuestro Señor dice que aquellos que del mundo le pertenecían al Padre y que el Padre le había dado a Jesús, habían conocido su nombre porque se les había manifestado. Pero, ¿qué significa esto que ha manifestado su nombre? La
Nueva Versión Internacional traduce este versículo dándole una traducción más dinámica a las palabras que nos pueden ayudar a entender el significado. Escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Como lo traduce esta versión, cuando Jesús dice que les había manifestado su nombre, realmente estaba diciendo que les había revelado quién era Dios. Cuando la Biblia habla del nombre o hace referencia tanto a un nombre propio por el cual llamarlo, sino más bien hace referencia al carácter y atributos de la persona, no relativamente al nombre. Así podemos ver cómo en el Antiguo Testamento cada uno de los nombres que recibe Dios describe su carácter y atributos de la persona, de tal forma que aquel que conoce su nombre conoce quién es Dios. Por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que he hablado, he aquí estaré presente. Ahora Jesús se regocija afirmando que les ha revelado a sus discípulos quién es Dios. Han recibido tu palabra y me han conocido. Los discípulos no solo habían conocido quién es Dios, sino también habían conocido su palabra, palabra que les fue expuesta por el mismo Jesús y que al mismo tiempo les reveló que eran de él. Dijo: han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor alaba a su Padre en esta oración porque por medio de la palabra les ha compartido a sus discípulos. Entendían que Él procedía del Padre y que había sido enviado a este mundo con una misión específica. Con esto, el conocimiento de Dios estaba completo en ellos, porque no solo lo conocían al Padre, sino también al Hijo, ya que a través del conocimiento del Hijo se llega a conocer a Dios, y Jesús les había transmitido ese conocimiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Dice: ellos me han glorificado también, dice. El Señor Jesús comienza su oración rogando por la vida de sus discípulos, aquellos que le habían sido entregados por su Padre y ahora le pertenecían a Él. ¿Qué dijo? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y me has glorificado en ellos. En estas palabras podemos identificar tres detalles interesantes. La primera es que los discípulos son propiedad exclusiva de Dios. En la Biblia, repetidas veces se hace referencia al pueblo del Señor, y con esas palabras se entiende que su pueblo le pertenece. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo segundo es que estos que han sido dados a Cristo por Dios no son de este mundo. Jesús no está orando por todo el mundo. Él ora por sus discípulos, los cuales ya no son de este mundo, aunque todavía vivan en este mundo. De aquí que todos los cristianos sabemos que somos peregrinos en este mundo, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Finalmente,
Estos discípulos que son propiedad exclusiva de Dios y que han sido dados a Cristo, lo glorifican a través de su discipulado. Sería a través de ellos que después de su resurrección su nombre sería anunciado y muchas obras milagrosas se harían dando testimonio de Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón de los demás. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estos discípulos que Jesús había preparado serían los que anunciarían su nombre y muchas señales harían en su nombre, de tal forma que su nombre sería glorificado a través de ellos. Ahora, el texto dice, guárdalos y que sean uno. A continuación, nuestro Señor comienza a orar al Padre por sus discípulos y una de las cosas que pide para ellos es la protección divina. ¿Qué dice? Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre mío, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sus discípulos tendrían un enemigo, Satanás, y este haría que el mundo los aborreciera, porque este mundo no conoce a Dios. Por ello serían perseguidos por su fe. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver cómo los primeros discípulos fueron perseguidos, pero la iglesia fue preservada por el poder de Dios y creció en medio de grandes persecuciones. Sí, eso pueden leer ustedes en el libro de Hechos, que sería la próxima serie que con la bendición de Dios presentaríamos en los videos. Sin embargo, Jesús daba gracias a su Padre porque durante su tiempo en esta tierra, Él los había cuidado y ninguno se había perdido, a excepción del hijo de perdición, como vimos en el texto. Este hijo de perdición es Judas Iscariote, el traidor, y la palabra griega que aquí se traduce como perdición es apoleia, palabra que sugiere una ruina total. Así, Judas Iscariote fue el hombre que traicionó a su maestro, y esto lo llevó a una ruina total, lo cual ya había sido anunciado en las Escrituras. Miren lo que dice el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lo segundo que Jesús también pide en esta oración es por la unidad de sus discípulos. Dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús pedía para que ellos fueran como uno, así como era uno el Padre con el Hijo. Y de igual forma pedía que sus discípulos fuesen de un mismo sentir, un mismo propósito, una misma fe. Y este principio fuese propagado por toda la iglesia desde los primeros comienzos. Ahora dice, santifícalos en tu verdad. Finalmente el Señor pide por la santificación de sus discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santifícalos se traduce del griego hagiaxo, que literalmente significa poner aparte o ser sacado en medio de algo para un propósito especial. Y este propósito especial consistía en apartarlos para ser sus mensajeros del reino. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Estas palabras, los he enviado, se traduce de otra palabra griega que es apostelo, y de aquí deriva el término apóstol, por el cual llegaron a ser conocidos los 11 discípulos del Señor. De esta forma, los apóstoles fueron los enviados de Cristo a predicar su evangelio, y así como el Padre lo había enviado a él,
Ahora Él estaba enviando a sus discípulos o apóstoles para que cumpliesen con su misión, y por ello les pide a su Padre que los santifique. La santificación es esto: ser apartados por Dios para vivir y servirle a Él, ya que nada inmundo puede permanecer en su presencia. Pero ahora el Señor los estaba santificando, lo cual les daba la oportunidad de ser su propiedad exclusiva, sus instrumentos de justicia a través de los cuales llevaría el Evangelio a este mundo perdido. Así fue como el Señor oró por sus discípulos, sabiendo la obra que inició sus discípulos continuarían a través de ellos. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo orando por sus discípulos, pidiéndole a Dios que los guarde. ¿Sabe por qué? Tienen que hacer un trabajo tremendo, un trabajo de llevar la palabra en un mundo perdido, en un mundo que rechaza la palabra de Dios. ¿Sí? En un mundo que rechaza la palabra de Dios. Por eso, predicando y predicando cada día la palabra de Dios, seguimos sin desmayar con la unción del Espíritu Santo. Seguimos cada día esforzándonos por presentar esta palabra para que llegue a sus corazones, y una vez que llegue a sus corazones se conviertan en hijos de Dios. Por eso también les presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Y cuando se convierte en hijo de Dios, el Señor le ruega al Padre que los guarde. Y eso es maravillosa noticia. Así dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Ahora es un hijo de Dios, ahora es guardado por Dios, y eso es maravilloso. Lea la palabra, estúdiela, busque obedecerla, busque predicarla, cante alabanzas, ore y venga a la iglesia para que siga aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Esa palabra fuente de vida que cada día nos enseña. Hoy nos ha levantado el ánimo viendo que Jesús ora para que al Padre, le pide al Padre que nos guarde del mal. Tanto mal que hay en este mundo, Señor. Y Jesús pide protección para nosotros y eso es maravilloso. Y por eso te damos gracias. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. También te damos gracias por la iglesia y la familia, Señor. Instituciones entrelazadas la una con la otra que necesitan cada día la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Para que tu Espíritu Santo las mantenga fieles, leyendo, poniendo en práctica, predicando tu palabra, Señor, siendo de testimonio al mundo y de olor fragante a ti, Señor. También te damos gracias por los amigos, por los discípulos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra, que esta palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada, que esta palabra caiga en buena tierra, que dé fruto al 100 por 1 para gloria y homenaje de tu nombre, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. No se olvide de seguir escuchando, de seguir aprendiendo, poniendo en práctica, es importantísimo. Reenviando a otros para que otros se conozcan también las verdades que el Señor tiene para sus vidas. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.